Soy el hijo invisible. No sé bien por qué escribo esto ahora. Supongo que porque anoche, mientras volvía a casa en mi auto, uno de esos que cuando pasan hacen que la gente se gire a mirar, vi a mi padre cruzando la avenida. Estaba más encorvado de lo que recordaba, más chico, más lento. Y por primera vez en mi vida, no sentí bronca. Sentí algo peor, indiferencia. Yo fui el hijo al que nunca le dieron importancia. Y ahora soy el más rico de esta ciudad. No lo digo para presumir, lo digo porque todavía me cuesta creerlo. Cuando era chico, en mi casa siempre hubo una jerarquía muy clara. Mi hermano mayor era el orgullo. Buen estudiante, buen deportista, sociable, carismático. El tipo de pibe que los adultos señalaban diciendo ese va a llegar lejos. Después estaba mi hermana, la consentida, la nena perfecta, la que siempre necesitaba algo, la que siempre era escuchada. Y después estaba yo. No el del medio, el del fondo, el que estaba sentado en la mesa pero al que nadie miraba. Si hablaba, me interrumpían. Si preguntaba algo, me decían que no rompa. Si traía una buena nota, nadie la colgaba en la heladera. Si traía una mala, era otra vez vos. Nunca fui golpeado, nunca pasé hambre, nunca me faltó techo. Pero aprendí algo muy temprano, no ser importante duele igual. Recuerdo una escena que se me quedó tatuada. Tenía unos 9 o 10 años. En la escuela nos pidieron llevar a nuestros padres para una muestra. Yo había hecho un trabajo enorme, de esos con cartulina, dibujos, horas sentado en el piso. Me acuerdo de haberlo preparado con una ilusión ridícula. Pensaba, esta vez me van a mirar. Ese día, mi padre no fue. Mi madre llegó tarde, miró el trabajo por encima y me dijo: «Qué lindo, después lo vemos». Nunca lo vimos, pero al lado mío, el trabajo de otro chico tenía a toda su familia sacándole fotos. Abuelos, tíos, hermanos. Yo me quedé parado, con las manos atrás, fingiendo que no me importaba. Ahí entendí algo que me acompañó años. Si no destacás, desapareces. En mi casa, yo era el raro, el callado, el que se quedaba horas solo. Mientras los demás miraban televisión, yo estaba en mi pieza desarmando cosas. Radios viejas, juguetes rotos, cualquier cosa que tuviera tornillos. No porque alguien me lo hubiera enseñado, sino porque ahí, en silencio, nadie me pedía nada, nadie me comparaba. A veces mostraba lo que hacía. La respuesta era casi siempre la misma: después vemos eso, ahora no. Ese después nunca llegaba. En la adolescencia fue peor. Mi hermano ya era una promesa. Jugaba en un club, tenía contactos, profesores que lo recomendaban. Mi hermana era la prioridad emocional. Yo era el problema silencioso. No salía mucho. No tenía muchos amigos. Me refugiaba en la computadora vieja que teníamos en casa. Internet lento, ruidoso, pero era mi mundo. Ahí nadie sabía quién era yo. Ahí podía aprender sin que me juzgaran. Empecé a leer cosas raras para un pibe de 14, 15 años. Foros. Historias de gente que había armado negocios, gente que había salido de la nada. No sabía qué quería ser, pero sí sabía que no quería ser invisible. Una noche, durante la cena, tiré medio tímido. Estaba pensando en aprender algo de computación, capaz vender servicios. Mi padre ni levantó la vista del plato. Eso no es un trabajo de verdad. Silencio. Mi hermano se rió. Mi madre cambió de tema. Ahí se rompió algo. No hice un escándalo. No lloré. No grité. Simplemente dejé de hablar de mis ideas, y empecé a trabajar en ellas en silencio. A los 16 años conseguí mi primer ingreso. No era mucho. Arreglaba cosas, computadoras lentas, celulares rotos, cuentas mal configuradas. Cobraba poco, porque tenía miedo. Miedo de pedir, miedo de no valer. Cuando junté algo de plata, lo primero que hice fue comprarme algo para seguir aprendiendo. No ropa, no salidas. Herramientas. Cursos baratos, tiempo. En casa nadie preguntó de dónde salía el dinero, tampoco les importó. Eso dolía, pero también me daba libertad. Hubo un punto de quiebre. Un día, ya con 18, escuché una conversación sin querer. Estaban hablando de mí, creyendo que no estaba. Y, no sé qué va a hacer con su vida, dijo mi madre. Siempre fue así, medio perdido. Y bueno, respondió mi padre, no todos pueden destacar. No dijeron mi nombre, no hizo falta. Esa noche no dormí.
no de tristeza. De rabia fría. No la rabia de romper cosas, sino la que se queda quieta y afila. Me hice una promesa, nadie más iba a decidir cuánto valía. Empecé a trabajar como un enfermo, mientras otros salían, yo aprendía, mientras otros dormían, yo probaba cosas. Fracasé 1000 veces. Proyectos que no funcionaron, ideas que no daban un peso, clientes que no pagaban, pero cada error me enseñaba algo. No tenía apoyo, no tenía respaldo, no tenía red, tenía hambre. El primer negocio real fue chico, ridículamente chico comparado con lo que vino después, pero fue el primero donde sentí algo distinto, control. Yo decidía, yo fallaba, yo ganaba. Cuando gané más de lo que mi padre ganaba en un mes, no se lo dije a nadie. Cuando me mudé solo, tampoco, no por venganza, sino porque ya había aprendido, mi progreso no era tema de conversación en esa familia. Lo irónico es que cuanto más crecía, menos necesitaba su aprobación. Y cuanto menos la necesitaba, más fuerte me volvía. Mientras ellos seguían viéndome como el que no destacó, yo estaba construyendo algo que todavía no entendían. Algo que no hacía ruido, todavía. Hoy todos saben quién soy. Mi nombre aparece en notas locales, en eventos, en reuniones donde antes no me hubieran dejado ni entrar. La gente me saluda con una sonrisa que antes no existía. Me llaman emprendedor, referente, ejemplo. Algunos dicen que siempre supieron que yo iba a llegar lejos. Mienten, pero ya no me importa. Lo curioso es que nada cambió de un día para el otro. No hubo un golpe de suerte, no hubo herencias, no hubo padrinos. Hubo una acumulación silenciosa de años en los que nadie miraba. Cuando mi negocio empezó a tomar forma, seguía siendo invisible para mi familia. Yo ya estaba ganando bien, no rico, bien. Lo suficiente como para vivir tranquilo, invertir, equivocarme sin entrar en pánico. Pero en casa todavía me preguntaban si ya había pensado en buscar un trabajo en serio. Nunca respondía. El negocio empezó como empiezan casi todos, mal, desprolijo y sin glamour. Era yo, una notebook, internet y la obsesión por resolver problemas. Vendía servicios que casi nadie entendía. Automatizaciones, soluciones digitales, cosas que en ese momento sonaban a humo para la mayoría. Incluso yo dudaba a veces, pero había algo que sí tenía claro. La gente paga cuando le solucionas un problema real. Así que dejé de pensar en qué quería vender y empecé a pensar en qué necesitaban. Escuchaba. Observaba. Leía quejas. Analizaba errores ajenos. Me convertí en un espectador incómodo del mercado. Y ahí apareció la primera oportunidad grande. Un cliente chico me pidió algo que no sabía hacer del todo. Podría haber dicho que no. Podría haber recomendado a otro, pero dije que sí y después aprendí cómo hacerlo. Dormí poco esa semana, muchísimo miedo, muchísimo foco. Cuando terminé, el cliente quedó encantado, y habló. Ese boca en boca fue lento, pero sólido. No viral, real. Gente recomendando gente. Por primera vez sentí algo nuevo, respeto, no admiración. Respeto, el que no se pide, el que se gana. En paralelo, mi familia seguía igual. Una cena, un comentario al pasar. ¿Y eso qué haces, da para vivir? Asentí con la cabeza. No entré en detalles. Todavía no estaba listo para mostrar nada. No por estrategia. Por instinto. Algo en mí sabía que, si hablaba antes de tiempo, podían minimizarlo. Y yo no estaba dispuesto a regalarles esa satisfacción. El crecimiento trajo problemas nuevos. Más clientes, más responsabilidades, más presión. Me equivoqué. Perdí plata. Confié en gente que no debía. Casi todo lo que ganaba lo reinvertía. Vivía simple, casi austero, mientras afuera parecía que me iba bien. Hubo meses donde pensé seriamente en abandonar, donde el cansancio pesaba más que la ambición, donde la voz de mi padre aparecía en mi cabeza, eso no es un trabajo de verdad. Pero cada vez que esa frase volvía, trabajaba el doble, no por demostrarles algo, sino porque rendirme significaba darles la razón. El primer gran quiebre fue cuando dejé de intercambiar tiempo por dinero. Pasé de vender mi trabajo a vender sistemas. Procesos. Cosas que funcionaban incluso cuando yo dormía. No fue magia, fue estructura. Fue pensar a largo plazo cuando todos pensaban en el próximo mes. Ahí la plata cambió de escala. No me hice rico todavía, pero dejé de preocuparme.
Y cuando dejas de preocuparte, empezás a tomar mejores decisiones. Un día, en una reunión familiar, alguien tiró: Che, ¿y vos cómo haces para vivir tan tranquilo? No respondí de inmediato. Los miré. Todos me estaban mirando, por primera vez. De verdad, trabajo mucho, dije. Silencio incómodo. Cambio de tema, pero algo había cambiado. Ya no era invisible. Ese boca en boca fue lento, pero sólido. No viral, real. Gente recomendando gente. Por primera vez sentí algo nuevo: respeto. No admiración. Respeto, el que no se pide. El que se gana. En paralelo, mi familia seguía igual. Una cena, un comentario al pasar. ¿Y eso qué haces, da para vivir? Asentí con la cabeza. No entré en detalles. Todavía no estaba listo para mostrar nada. No por estrategia. Por instinto. Algo en mí sabía que, si hablaba antes de tiempo, podían minimizarlo. Y yo no estaba dispuesto a regalarles esa satisfacción. El crecimiento trajo problemas nuevos. Más clientes, más responsabilidades, más presión. Me equivoqué. Perdí plata. Confié en gente que no debía. Casi todo lo que ganaba lo reinvertía. Vivía simple, casi austero, mientras afuera parecía que me iba bien. Hubo meses donde pensé seriamente en abandonar, donde el cansancio pesaba más que la ambición, donde la voz de mi padre aparecía en mi cabeza: eso no es un trabajo de verdad. Pero cada vez que esa frase volvía, trabajaba el doble. No por demostrarles algo, sino porque rendirme significaba darles la razón. El primer gran quiebre fue cuando dejé de intercambiar tiempo por dinero. Pasé de vender mi trabajo a vender sistemas. Procesos. Cosas que funcionaban incluso cuando yo dormía. No fue magia, fue estructura, fue pensar a largo plazo cuando todos pensaban en el próximo mes. Ahí la plata cambió de escala. No me hice rico todavía, pero dejé de preocuparme. Y cuando dejas de preocuparte, empezás a tomar mejores decisiones. Un día, en una reunión familiar, alguien tiró: Che, ¿y vos cómo haces para vivir tan tranquilo? No respondí de inmediato. Los miré. Todos me estaban mirando, por primera vez. De verdad. Trabajo mucho, dije. Silencio incómodo. Cambio de tema, pero algo había cambiado. Ya no era invisible. Lo leí varias veces, no porque no entendiera las palabras, sino porque entendía demasiado bien lo que significaban. Durante años, yo había tenido momentos, horas, días, y nunca parecieron importantes. Aún así, respondí. Nos vimos en persona. Él eligió el lugar, yo acepté. Cuando lo vi llegar, algo me sorprendió: parecía más chico. No físicamente, sino en presencia. Ya no imponía, ya no ocupaba el espacio como antes. Habló de problemas. De plata, de cansancio, de miedo al futuro. Nunca pidió ayuda directamente. Daba vueltas, como si todavía le costara aceptar que el hijo al que nunca apostó ahora era el único que podía entender de verdad su situación. Mientras lo escuchaba, no sentí bronca, tampoco orgullo. Sentí distancia, una distancia sana. En un momento me dijo: la verdad, nunca pensé que ibas a llegar tan lejos. No fue un elogio, fue una admisión tardía. Yo sí, respondí. No con soberbia, con calma. Ese silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión que jamás hubiéramos tenido. Lo ayudé. No para demostrar que era mejor persona, no para quedar bien. Lo ayudé porque podía y porque quería cerrar una etapa sin deudas emocionales. Pero algo fue distinto: no me achiqué. No me expliqué. No pedí permiso. Por primera vez, la relación estaba en equilibrio. Después vinieron los demás. Familiares que reaparecían con excusas torpes. Gente que antes me miraba con lástima ahora me hablaba con respeto. Algunos intentaban reescribir el pasado, como si siempre hubieran estado ahí. Yo escuchaba. Sonreía. No corregía, porque entendía algo clave: la gente no recuerda la verdad, recuerda la versión que los deja mejor parados. Hubo una cena familiar que terminó de cerrar todo. Estábamos todos sentados. Charlas cruzadas, risas forzadas. En un momento alguien dijo: es increíble lo que lograste. Mi madre me miró y agregó: siempre fuiste distinto. Distinto, no invisible, no ignorado.
Distinto. Asentí con la cabeza. No porque fuera verdad, sino porque ya no necesitaba discutirla. Ahí entendí que el perdón no siempre es una conversación. A veces es simplemente soltar la expectativa de que el otro entienda. Yo no necesitaba que reconocieran el daño. Necesitaba no cargarlo más. Hoy sigo viviendo en la misma ciudad donde crecí. Camino por las mismas calles. Veo a la misma gente, pero ya no soy el mismo. Ahora me miran, me escuchan, me respetan. Y aún así, mi mayor logro no es la plata. Es no sentir nada cuando antes dolía todo. Si alguien que está leyendo esto se siente como yo me sentía de chico, ignorado, subestimado, descartable, quiero decirte algo sin frases motivacionales baratas. No te va a salvar nadie. Y eso, aunque hoy duela, es una ventaja. Porque cuando llegues, vas a saber exactamente por qué. Yo no me hice rico para que me miraran. Me hice rico porque aprendí a avanzar incluso cuando nadie lo hacía. Y cuando finalmente me vieron, ya era tarde para deberles algo.